El día de hoy vamos a tratar dos temas, el Imperio Carolingio y el feudalismo. Vamos a empezar con el Imperio Carolingio, ¿ya? Esto es parte de la clase pasada que no habíamos pues concluido. Muy bien, ¿qué es el Imperio Carolingio? Pues fue el imperio que crearon los francos. Fue un imperio que surgió tomando como base al reino franco, así como los cusqueños fundaron el imperio incaico Tahuantinsuyo, los francos van a fundar el imperio carolingio. Así que podemos llamarle también el imperio de los francos. Alguien por ahí podría decir que fue el primer imperio francés. Sin embargo, para este tiempo todavía utilicemos el término franco o francos y no franceses o Francia. Todavía no. Ya después de esto, en el tema feudalismo, ya podremos hablar propiamente de una Francia. También se le ha llamado el Sacro Imperio Romano, o también le ha llamado el Imperio Romano de Occidente renacido a este Imperio Carolingio. En los exámenes de admisión se le ha llamado Imperio Carolingio y así es como vamos a llamarle nosotros. ¿Por qué Carolingio? Porque la dinastía que va a construir, que va a fundar este imperio, se llamó la dinastía carolingia. ¿Ya? Así es, Carlomagno, el fundador de este imperio, perteneció a una familia o dinastía de gobernantes francos llamada pues la dinastía carolingia. Y por eso el nombre Imperio Carolingio. Entonces, esto nos lleva a recordar lo que fue el reino de los francos, ¿ya? Así que veamos el mapa para recordar esto. A ver, retrocedemos al siglo V después de Cristo, ¿ya? Por acá ustedes pueden ver al río Rin. Muy bien, los romanos, recordarás, dominaban este territorio llamado las Galias, lo dominaban hasta el río Rin. Más allá, ¿quiénes vivían? Germanos, tribus germanas, a los que los romanos llamaban bárbaros. Entre esas tribus bárbaras o germanas se encontraban los francos. Entonces, en el siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente estaba siendo pues atacado por los bárbaros, los francos lo que hicieron fue cruzar el Rin y ocupar el norte de las Galias, como vemos en este mapa. Y así está surgiendo pues sí, un nuevo territorio o un nuevo reino que llamamos pues el de los francos. ¿Ah? Este mapa lo hemos visto antes, es el mapa que estudiamos en el tema de las invasiones bárbaras, la semana pasada nada más, donde también ubicamos a otros reinos. Vemos a los visigodos ocupando Hispania, España actualmente, y también una parte de las Galias, de la Francia actual. También estaban los ostrogodos, ¿sí? Dominando Italia y también un pedazo de los Balcanes. Y así los burgundios, los suevos, los alamanes, los sajones al norte. Así que este mapa lo que nos muestra eran los reinos bárbaros o los reinos germanos que surgieron en el siglo V cuando desaparecía el Imperio Romano de Occidente. Muy bien. Entonces, de esa manera recordamos que los francos eran un pueblo bárbaro, ¿ya? Y que ahora se encuentran, pues, ocupando el norte de las Galias, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a destacar un personaje llamado Clodoveo, ¿ya? Clodoveo, que gobernó a finales del siglo V y a principios del siglo VI. ¿Por qué destacamos a Clodoveo? Porque en ese tiempo los francos aún no estaban unidos, ¿ya? Habían, digamos, tribus o regiones dominadas por los francos. A los francos les faltaba unidad, ¿ya? Para convertirse en un verdadero reino que sea capaz, pues, de dominar más territorios europeos. Entonces, ¿cómo se llamó aquel gobernante que logró imponer su autoridad frente a todos los francos?
¿ya? Pues ese primer rey para todos los francos se llamó Clodoveo, ¿ya? A quien estamos destacando, Clodoveo. Entonces decimos que Clodoveo unificó al reino franco, ¿ya? Unificó. Y de esa manera, con Clodoveo, vemos una dinastía, una primera dinastía de reyes francos que van a ser llamados los reyes merovingios. ¿Y por qué se le llamó merovingios? Porque un abuelo de Clodoveo, que había gobernado en una parte del territorio de los francos, se llamó Meroveo. En honor a Meroveo, que es un personaje, un rey legendario, pues a esta dinastía le llamamos Merovingia, ¿ya? Ya que era la dinastía de los descendientes de Meroveo. ¿Está bien? Entonces, eso significa que en la historia de los francos existieron dos dinastías, ¿ya? Estuvieron la dinastía de los reyes merovingios y la dinastía de los reyes carolingios. Los que crearon el imperio fueron los carolingios. Ah, pero los que crearon el reino franco fueron los merovingios. No es lo mismo hablar de un reino que hablar de un imperio, ¿sí? Un imperio es algo más grande, ¿no? Mientras un reino es un estado, un imperio es un estado que engloba a varios otros estados, ¿sí? Para eso, pues, se tiene que conseguir una expansión, cosa que los francos todavía no lo han conseguido. Muy bien. Ahora, cuentan que además Clodoveo, como rey de los francos, y como se puede ver en este mapita, también le hizo la guerra a sus vecinos al sur para poder dominar toda la Galia, ¿ya? Entonces, los francos le hicieron la pelea a los alamanes, ¿ya? Otros germanos ubicados en esta zona. Muy bien, y cuentan que Clodoveo hasta le rezó al dios de su esposa, ¿ya? ¿Quién era el dios de su esposa? Pues Jesucristo, ¿ya? Le pide ganar a los alamanes. Y los francos derrotaron a los alamanes. Entonces, creyendo que tal vez esto tenía que ver con la intervención de Dios, Clodoveo, ¿ya? Y un buen número de sus caballeros, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a convertirse a la fe cristiana o católica. Clodoveo es uno de los primeros bárbaros, reyes bárbaros, que se convirtió a la fe cristiana. Y esto nos muestra la tendencia de los bárbaros germanos que están dominando Europa Occidental, la de convertirse poco a poco en cristianos o católicos. ¿Ya? Muy bien, estos francos, entonces desde ahora se están volviendo ya católicos y de esa manera la Iglesia católica, cuya sede está en Roma, va a contar pues con un importante aliado entre estos francos. Así que con Clodoveo empezó la alianza entre la Iglesia Católica y el Reino Franco. Una alianza que será fortalecida en los gobiernos siguientes. ¿Ya? En sí, los francos van a ser muy importantes en esta historia medieval porque van a contribuir a la difusión de la fe católica por el continente europeo. Sobre todo cuando aparezca este emperador franco llamado Carlomagno. Muy bien, sigamos a ver. Ahora, después de Clodoveo, gobernaron pues más merovingios. A los últimos reyes merovingios, a los que gobernaron entre el siglo 7 y 8, se le va a conocer como los reyes holgazanes, ¿ya? Se le va a llamar holgazanes a los reyes de la dinastía merovingia. ¿Por qué reyes holgazanes? Porque, a ver, normalmente un rey o un presidente actualmente nombra un primer ministro, ¿sí? Como Cateriano lo es para Vizcarra en nuestro país en estos días, ¿no? Cierto, y hay ministros que llegan a tener pues un gran poder que hasta pueden llegar a desplazar a quien es el presidente o quien es el rey.
¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en el reino franco. ¿Qué ocurre? Que los reyes merovingios nombraban como algo así un primer ministro a un noble que tenía el título de mayordomo de palacio. ¿Ya? Entonces, los mayordomos de palacio eran los primeros ministros de los reyes merovingios. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco estos mayordomos, así es, van a tener el gobierno del reino en la práctica. Así es. Poco a poco los mayordomos son los que van haciéndose del poder en el reino. Y por eso le llaman holgazanes a estos últimos reyes merovingios. Ahora, claro, es cómodo para un rey delegar tareas en otros para que ese otro se encargue pues de sus responsabilidades. Ya quisiéramos mandar a alguien más al examen de admisión, ¿no? Con la condición de que apruebe, no sabe ingresar, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad, ¿no? Estudiar, asumir pues estos retos. Es cómodo entonces para los reyes que otros asuman sus tareas, tanto internas como externas. Pero también hay que ver que estos mayordomos de palacio eran nobles que estaban quitándole también poder a estos reyes merovingios. Y más adelante, estos mayordomos le quitaron la corona a los reyes. Los mayordomos se convirtieron en reyes. Esto va a pasar con Pipino el Breve, un mayordomo que se convirtió en rey. Ahora, si tú quieres justificar tu toma del poder, pues ¿cómo lo haces? ¿Mm? Imagínate que ganas las elecciones y te vuelves el presidente del Perú. Pues estás empezando. ¿Qué te conviene decir al pueblo? Que el presidente anterior te dejó las cosas, pues un desastre, que fueron de lo peor los anteriores gobernantes, para dar un contraste a tu gobierno, para que parezca mejor que el de los anteriores. Ese fue el discurso de estos mayordomos cuando tomaron el poder, de que los reyes merovingios fueron pues unos haraganes, unos holgazanes. Así que este término reyes holgazanes también se toma para justificar la toma del poder por parte de los mayordomos. Decir que los reyes anteriores eran pues unos holgazanes. Entonces, puede que lo hayan sido, ¿ya? Pero acá hay una lucha interna por el poder. ¿Ya? Así es. Ah, claro, ¿no? Así es. Vizcarra estuvo, bueno, hablando como si Perú fuera el país de las maravillas. Bueno, pero ese ya es otro tema. Entonces, sigamos. Este cargo de mayordomo llegó a recaer en una sola familia de nobles del reino franco. ¿Cómo se llamó esa familia? La de los Pipínidas, en honor a uno de ellos llamado Pipino. Bueno, hubieron varios Pipinos, en verdad, en la historia de este reino. ¿Ya? El más famoso va a ser Pipino el Breve, que ahora comentamos. ¿Ya? Muy bien, pero esta familia también le podemos conocer con otro nombre, el de los carolingios, en honor a uno de ellos, Carlos Martel. Entonces, los Pipínidas o carolingios tenían el poder en la práctica como mayordomos de palacio, aunque quien tenía la corona, quien tenía el título de rey, era otro de la familia merovingia. ¿Ya? ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues uno le va a quitar el poder al otro. ¿Ya? Ahora, eh, antes de pasar, ¿no?, a la siguiente diapositiva, ¿qué más nos dice el mapa, por cierto? Ya, antes de continuar, el mapa nos muestra que los francos no solo derrotaron a los alamanes, sino que con el tiempo le quitaron también territorio galo, es decir, francés actualmente, a los visigodos. Los visigodos perdieron este pedazo de acá. Y también los francos derrotaron a los burgundios. Y de esa manera los francos fueron controlando toda esta zona que hoy pues es Francia. ¿Ya? Muy bien, también sabemos que por otro lado, los bizantinos, desde Constantinopla con Justiniano, derrotaron al reino ostrogodo, ¿ya? Que desapareció, ¿ya? Muy bien.
Y por otro lado, también sabemos, estudiamos todo esto la semana pasada, los árabes o musulmanes avanzaron por el sur, por África, y llegaron a Hispania. En el siglo VIII, recordarán, los árabes derrotaron al reino de los visigodos. Ajá, así es. Ya, Tarik derrotó a Don Rodrigo, el último rey visigodo, y de esa manera los árabes o musulmanes habían entrado a Europa Occidental. Los suevos habían caído mucho antes ante los visigodos. Así que este mapa, pues, ya ha cambiado para el siguiente punto en que nos vamos a ubicar. ¿Ya? Uy, por ahí no. Por acá. Vamos a ubicarnos, entonces, en el año 732. ¿Ya? Estamos en el siglo VIII. Muy bien, ¿cuál es el reino para este tiempo? El reino bárbaro más importante de los que habían surgido en Europa, pues el reino de los francos. Ya que, como ves, los demás reinos habían caído. El ostrogodo, el visigodo, el vándalo. En Inglaterra quedaban 7 reinos de anglosajones, pero el reino de los francos era el más fuerte en estos momentos. ¿Y, y, y en qué ocasión van a demostrar los francos su fuerza? Pues, como mencionamos la semana anterior, y ahora vamos a repetir para recordar, en el mapa se muestra la expansión de los árabes o musulmanes. La máxima expansión musulmana. Esto fue, recuerdas, con los califas de la dinastía, ¿cuál? ¿Ah? ¿Ortodoxa? ¿Abasida? ¿U Omeya? Pues la máxima expansión de los árabes o musulmanes se alcanzó con la dinastía de los califas omeyas. Así que, ajá, los omeyas habían entrado por acá, ya habían conquistado el reino de los visigodos, ¿sí? Habían convertido a lo que hoy llamamos España y Portugal en Al-Ándalus, es decir, una tierra hispana, pero dominado por musulmanes. ¿Sí? Como ves, en la parte norte no fue dominada por los musulmanes. En la parte norte va a estar la resistencia de los cristianos. Es decir, los visigodos que van a sobrevivir lucharán pues, para recuperar su territorio. Y a esta larga guerra de los reinos que se van formando en el norte de Hispania, ajá, como Asturias, León, Castilla más adelante, pues se le llama la Guerra de Reconquista. Ya, pero eso es otro punto. Más bien, el mapa que nos muestra que los árabes o musulmanes, prefiero el término musulmán porque los que están avanzando por acá, por Europa Occidental, no solo eran árabes. Los árabes, pues, son un pueblo originario de Arabia, que hablan, pues, esta lengua árabe, pero habían otros pueblos africanos que estaban apoyándolos. A esos pueblos africanos que están apoyando a los árabes en este proceso de expansión, le podemos llamar moros, bereberes, sarracenos, ¿ya? Entonces, no solo son los árabes, claro, ellos son los que mandan, ¿no? Bien, así que voy a mencionar musulmanes mejor, ¿ya? Los musulmanes, entonces, están avanzando y ¿hasta dónde llegan? Hasta Poitiers, territorio de la actual Francia. Querían derrotar a los francos, ¿ya? Ya habían caído los católicos de España, los visigodos. Ahora podían caer derrotados los católicos de lo que hoy es Francia, los francos. El Islam está expandiéndose. ¿Ya? Acá está Roma, acá está la Iglesia Católica, que ve toda esta expansión del Islam y los musulmanes con mucho temor. Si los francos caían derrotados, ¿ya? Los musulmanes entrarían a Italia, ¿ya? Tal vez le hubieran puesto fin a la Iglesia Católica y se habrían expandido por Europa y habrían atacado a los musulmanes desde Europa a Constantinopla y desde Asia también. Y tal vez el imperio bizantino, otro imperio cristiano o católico en ese momento, hubiera caído también. ¿Te imaginas? Europa se había vuelto una Europa musulmana
ya no católica, sino musulmana. La historia habría cambiado totalmente. ¿Qué evitó que esto ocurriera? Pues que en la batalla de Poitiers, me dice si Perú sería musulmán, pues si los españoles que nos hubieran invadido habrían sido musulmanes, Perú sería musulmán entonces, ¿sí? Estaríamos rezándole a Alá y tal vez yo tendría 4 esposas. No, mejor no, mejor no. Allí nomás, allí nomás. Ya, yo soy fiel, por favor. Entonces, eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Debido a que los francos en Poitiers, sí, sale muy caro, sí, sale muy caro, ya, eh, hasta una no va a salir caro, imagínate 4 esposas, ¿no? Muy bien, entonces, le decimos que los francos vencieron en Poitiers. Ahora, mencionamos acá al héroe de esta batalla de Poitiers. Y acá en una pintura también aparece este vencedor. ¿Ya? ¿Quién fue este señor? Pues ahí está, se llamó Carlos de Geristal o Carlos Pipínida, ¿ya? Pero la historia lo recuerda más con estas, ajá, con este sobrenombre. A este vencedor de los musulmanes se le llamó Carlos Martel, ya que dicen que en la batalla golpeó como un martillo, martel significa martillo, o en su estrategia llegó un momento en que logró que una parte de sus fuerzas le cayeran, ¿ya? A los musulmanes como un martillo, rompiendo la formación pues del enemigo, ¿no? Carlos Martel fue el héroe de los francos o de los europeos por la victoria frente a los musulmanes en Poitiers. ¿Te imaginas la emoción de la iglesia por esta victoria, por haber logrado detener la expansión del Islam? Carlos Martel en Poitiers, ¿ya? O Tours, bueno, en francés se dice de otra manera, ¿no? También se le conoce a esta batalla. Muy bien, entonces muchachos, ya, claro, claro, en el Perú hay musulmanes. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué hace una mujer en la imagen? En esta imagen hay una mujer. Ah, sí. Bueno, ya es cierto, ¿no? Aparece ahí una mujer en la pintura mostrada, ¿no? Uh -huh. Es cierto, ¿no? Ya que se le ha ocurrido pues al artista que pintó esto, ¿no? Obviamente estas son pinturas que se hicieron posteriormente y que se le ha añadido pues, ¿no? Elementos religiosos, fantásticos, ¿sí? Heroicos, así es, ¿no? Ya, habría que revisar pues, me preguntan sobre una mujer que aparentemente aparece por acá, ¿no? Bien, entonces, se logró evitar ya la caída de toda Europa occidental en Poitiers. Ahora, ¿y quién era Carlos Martel? Carlos Martel era el rey o el mayordomo. Pues era el mayordomo, ¿ya? El rey era un tal Clotario, él era el mayordomo. Entonces acá queda evidenciado que los mayordomos eran más importantes que los reyes holgazanes, como comenzaron pues a tildarse a los reyes, ¿ya? Pues Carlos Martel estuvo en la batalla, ¿ya? Los reyes no. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿ya? El nuevo mayordomo, llamado Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, ¿ya? Pipino es el que va a buscar convertirse en rey, ¿ya? Muy bien, Pipino. Para esto tenía que darle un golpe de estado a quien era el rey, Childerico III, un rey merovingio, un rey holgazán. Entonces Pipino, que tiene el apoyo de, ¿no?, los soldados, tiene la simpatía, ¿no?, de gran parte de la población hacia su familia, ¿sí?, hacia, pues, Carlos Martel. Pipino el Breve le va a dar golpe de estado a Childerico III, el mayordomo al rey. ¿Está bien? Entonces Childerico III se volvió
el último merovingio o el último rey holgazán. Y Pipino se va a convertir en el primer rey de una nueva dinastía de reyes, la dinastía carolingia, en honor al parecer a su padre Carlos. Carlos era lo mismo en ese tiempo, en honor a Carlos Martel. Entonces esta nueva dinastía de reyes se va a llamar carolingia. Pero antes que dé el golpe de estado, Pipino lo que hizo fue buscar apoyo. Él tiene la fuerza, pero no es suficiente eh, hacer un acto de fuerza, dar un golpe de estado. Es necesario justificar el golpe de estado. Una manera es decir que los reyes merovingios eran unos holgazanes, pero otra forma era consiguiendo el apoyo de la Iglesia Católica. Que el Papa diga que estuvo bien el golpe, ¿ya? Que el Papa apoye, y es como si Dios pues estuviera bendiciendo el reinado de Pipino el Breve, ¿ya? ¿Y cómo conseguir el apoyo de la Iglesia Católica? Era el problema también, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? A ver, veamos. La Iglesia Católica, a ver, busquemos un mapita, busquemos un mapa que nos permita observar, tal vez este de acá, a ver. Este de acá. Este es el mapa del Imperio Carolingio ya, vamos a llegar a este un ratito. A ver, por acá vemos a Roma, ¿sí? Ahí estaban los papas, estaba Zacarías en ese tiempo. Muy bien, ¿y qué ocurre? Como vemos en este mapa, Italia, la zona central y la zona norte de Italia, estaba dominada por otro pueblo bárbaro germano, los lombardos, ¿ya? Cuando los bizantinos no pudieron mantener el control de Italia, tras la muerte de Justiniano, los lombardos, desde Germania, tomaron el control de gran parte de Italia. Muy bien, ¿qué ocurre? Que los lombardos ya no están respetando la autoridad papal, no están amenazando la autoridad de la Iglesia Católica. Aún no se habían convertido, no se habían sometido al catolicismo plenamente estos lombardos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Papa necesita apoyo, ¿ya? No tanto con los musulmanes en este momento, sino apoyo en Italia contra los lombardos. ¿Quién puede darles apoyo? Pues en el pasado lo habría hecho el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Sin embargo, en ese tiempo, el Imperio Bizantino y la Iglesia Católica estaban peleados. ¿Por qué peleados? ¿Recuerdas la querella iconoclasta? Es decir, una pelea por las imágenes, que hay que destruirlas, decían los iconoclastas. No, hay que mantenerlas, decían los iconódulos, los defensores de las imágenes. Entonces, ante ese pleito con el Imperio Bizantino, que era católico todavía en esos años, pues la Iglesia Católica se va a apoyar en el reino franco, que unos años atrás había logrado detener la expansión de los musulmanes. Entonces, como la Iglesia necesitaba apoyo frente a los lombardos, ¿qué hace Pipino el Breve, mayordomo del reino franco? Pues va a Italia y vence a los lombardos quitándole estas tierras que acá aparecen en este mapa de color anaranjado, esta parte de acá. Le quita a los lombardos este pedazo, ¿ya? Llamado como el exarcado de Rávena. Muy bien, ¿qué hace Pipino con estas tierras que le quitó a los lombardos? Se los obsequia a la iglesia, a la iglesia. O sea, lo que está haciendo Pipino es comprar el apoyo de la iglesia cuando haga el golpe de estado. De esa manera, la Iglesia Católica va a tener ahora un territorio propio donde los papas serán reyes. ¿Cómo se llaman esas tierras? ¿Ah? Esas tierras se llaman, por acá está anotado, los estados, ¿dónde está? Acá están, los estados pontificios. ¿Ya? Entonces, cuando Pipino dio el golpe de estado a Childerico, ¿qué dijo el papa Zacarías? Estuvo de acuerdo, lo apoyó.
¿ya? Lo coronó, ¿ya? Y ante, digamos, eh, problemas internos, Pipino volvió a ser coronado después por el Papa Esteban, él y sus hijos como herederos, ¿no? Y así, de esta manera, pues nació la dinastía carolingia, iniciada con Pipino el Breve. ¿Ya? Muy bien. Listo, listo. Entonces, ya hemos visto esta parte. Ujú. Muy bien. Pipino, tras su muerte, le cedió pues el poder a, a sus hijos. Una costumbre que tenían estos francos era que cuando el rey moría, le dividía el reino a sus hijos. A uno se le entregaba todo al mayor, aún no. Aún todos los hijos varones recibían una parte de la herencia. ¿Y esto qué generaba? Pues peleas entre los hijos. Por eso la historia del reino franco es una historia pues, de enfrentamientos internos. Igual pasó cuando, tras Pipino el Breve, gobernaron el reino franco Carlomán y Carlos, ¿ya? Que estuvieron también en pleito, los hermanos, hasta la muerte de Carlomán, y ya Carlos asumió el mando de todo el reino franco. Y luego ya Carlos será conocido como Carlomagno, como Carlos el Grande o el Magnífico, gracias a la expansión que logró conseguir. ¿Ya? Muy bien, entonces nos toca ahora hablar sobre este personaje llamado Carlomagno, hijo de Pipino el Breve. ¿Ya? Pipino pasó de ser mayordomo a rey. Carlo va a pasar a ser de rey de los francos a emperador. Emperador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, avancemos, avancemos. A ver. Eh, ¿Quiénes son los rivales? Claro, así es, ¿no? La herencia. Por eso, después de esto, mencionaremos que la solución era darle toda la herencia a uno solo de los hijos, al mayor. Será la solución medieval a este problema de la sucesión o de pelea entre los hijos. ¿Ya? Pero igual, no es justo que solamente uno herede todo. Eso ya, ¿no? Será superado más adelante, ¿no? Ya, a ver, entonces, ¿quiénes eran los rivales de los francos ya en tiempos de Carlomagno? A ver, volviendo a este mapa, ¿quiénes eran los rivales? A ver, tenemos por un lado a los lombardos, que aún están en el norte de Italia. ¿Qué cosa querían los lombardos? Querían recuperar los estados pontificios, estas tierras que les quitó Pipino el Breve y que ahora lo tiene la Iglesia Católica. Muy bien, por otro lado, Germania, que viene a ser esta parte de acá, no había sido conquistada, ¿no? Ni por los romanos en el pasado. Así que por acá habían otras tribus germanas, siendo la más importante la de los sajones, que lo vemos acá al norte. Y también, claro, otro enemigo de estos francos que son católicos son los musulmanes, que están en la península, pues, ibérica, ¿no? O Hispania, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera, Carlomagno va a hacerle la guerra a estos pueblos. ¿Ya? A ver, empecemos con la pelea contra los lombardos. Entonces, los lombardos comenzaron a, a recuperar los estados pontificios. Entonces, frente a esta amenaza, la Iglesia Católica nuevamente buscó al reino franco. ¿Sí? Buscó al rey Carlos ya en este tiempo, ¿no? Entonces Carlos irá en auxilio de la Iglesia Católica, ya que los lombardos estaban amenazándola nuevamente. Muy bien, ¿qué logró hacer Carlos? Pues derrotar completamente a los lombardos. ¿Ya? Así es, mencionamos eso por acá, ¿ya? Que Carlomagno derrotó a Desiderio, que fue el último rey lombardo. Carlomagno se pone la corona de los lombardos, y así la Lombardía, es decir, el norte de Italia, va a ser parte del reino franco o del imperio carolingio que ya comienza pues a surgir.
Y la Iglesia Católica nuevamente pues agradecida con Carlomagno en este caso por la ayuda prestada frente a los lombardos. Muy bien, ¿ya? Guerra contra los sajones, mencionamos ahora. Ya, volviendo al mapa, los sajones están en Germania, decíamos. Muy bien, entonces Carlomagno le va a hacer la guerra a los sajones. De los enemigos contra los que peleó, los sajones fueron un duro rival. Resistieron largamente. Ya, fue larga la guerra hasta que al final Carlomagno derrotó a los sajones. Los sajones, por cierto, ellos sí no eran nada cristianos, ellos eran politeístas, aún creían en la vieja religión germana. Muy bien, pero ahora Carlomagno los va a derrotar, va a destruir sus templos, sus ídolos. Inclusive logró que el principal caudillo sajón, ya, por acá está su nombre, Widukind o Piduquindo, logró que este jefe sajón derrotado termine rindiéndose y aceptando bautizarse como cristiano o católico, cosa que buscaba pues, la Iglesia Católica y Carlomagno, ¿no? De esa manera, Germania fue incorporada pues a lo que estamos llamando ya el Imperio Carolingio. Y eso también nos permite observar, como fue pregunta de admisión también, que una de las tareas de Carlomagno o de este imperio y también de la Iglesia Católica que le está apoyando es expandir la fe cristiano-católica por Europa. Germania será convertida al catolicismo en la época de Carlomagno. Muy bien, también van a tener otras peleas, ¿ya? Van a luchar contra otros pueblos, ¿ya? Logrando pues una expansión importante por Europa central, ¿no? Y hasta oriental. Pero otro enemigo eran los musulmanes que están acá en Hispania. ¿Ya? Contra ellos sí va a ser difícil, ¿no? Ajá. Así es. Hubieron varias campañas en las que Carlomagno pues no salió airoso en general, digamos. Sí logró con el tiempo dominar un pedazo de Hispania. Entonces, si ves en el mapa, dice la marca hispánica. Pues este es un pedazo de España que se logró quitarle a los musulmanes. ¿Sí? Ahí vemos como ciudad más importante Barcelona. ¿Ya? Muy bien, entonces esta región conocida como Cataluña fue tomada por Carlos. Sin embargo, en las peleas que tuvieron con los musulmanes, hubo momentos muy complicados. En una ocasión, cuando Carlomagno regresaba de Hispania hacia, ¿no? su reino, fue atacado por la retaguardia, por los enemigos. Muy bien. Y en Roncesvalles, ya su sobrino, Rolando o Roldán, ya se quedó con un grupo de hombres a defender, ¿no? Esta retirada, esta marcha de Carlomagno, ¿no? Y ahí en Roncesvalles, pues, el duque Roldán hizo una resistencia que la literatura, pues, lo ha elevado a un cantar de gesta. Habrás escuchado de la copla de Rolando o la copla de Roldán, ¿sí? Donde se, pues, engrandece, ¿no? La defensa, la lucha que hizo este Roldán y sus compañeros, pues, francos, ¿no? Así que están naciendo los cantares de gesta también, pues, a partir de estas luchas contra los musulmanes. Así que en el reinado de Carlos, el reino franco ahora había crecido a todo este tamaño. Ya no es un reino, es un imperio. ¿Está bien? Un imperio. ¿Ya? Muy bien. A ver, pasemos por acá. En el año 800 acababa de ser nombrado papa este personaje llamado León III. León III, ya por acá notamos, fue atacado por nobles romanos que estaban en contra del papado de este señor.
¿ya? Así que quisieron sacarlo. Inclusive, León III casi fue asesinado por sus enemigos. Ya, si habían luchas por el poder para ocupar una corona, pues también habían luchas para ocupar el lugar de papa, ¿no? León III logró sobrevivir y fue a buscar a Carlomagno para que lo ayude. Carlomagno lo respaldó y así León III llegó a afianzarse como papa en Roma con el apoyo de Carlos. Frente a esto, ¿cómo recompensó León a Carlomagno? Pues como se ve en la imagen, lo que hace el papa es coronar a Carlos como emperador romano de Occidente. ¿Ya? Así es. De esa manera, Carlos ya no es solo rey, ahora es emperador. ¿Ya? Y si un papa, en nombre de Dios, lo ha nombrado, pues entonces, ¿ya? Así es, ¿no? En ese tiempo, pues la legitimación de un gobernante estaba en Dios. En cambio, en la actualidad, la legitimación de un gobernante está, pues, en el pueblo, ¿no? Que lo respaldan. En ese tiempo, pues, estaba en el respaldo de Dios, y ese respaldo, ¿cómo se ve? Pues, cuando el Papa le pone la corona. Muy bien, entonces acá empezó una tradición de que los gobernantes de Europa, pues, deben ser coronados por los papas. ¿Ya? Muy bien, listo, esto ocurrió en el año 800, y en ese año formalmente nace el Imperio Carolingio, como una restauración de lo que había sido el Imperio de Occidente, que había desaparecido en el año 476. Y con esto, la alianza entre francos y la iglesia quedó pues totalmente consolidada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. El territorio del Imperio Carolingio pues abarcaba varios países de la Europa actual. A ver, ¿qué países? Un pedazo de España, Francia, ¿sí? Bueno, hubieron pedazos que no, como Bretaña, Suiza, el norte de Italia, ¿qué más? Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, ¿sí? Alemania, lo que es la República Checa, Austria, ya, una parte de Hungría, Croacia, eh, Eslovenia. Muy bien, entonces, un conjunto de lo que ahora son países independientes de Europa fueron parte de un solo imperio. Entonces, ¿qué importancia tiene este imperio carolingio? Que después que los bárbaros habían roto al imperio romano de Occidente, el imperio carolingio, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha devuelto la unidad. No a toda Europa, pero sí a gran parte de Europa le ha devuelto unidad. ¿Ya? Por eso a Carlomagno se le recuerda, algunos le han llamado así, como uno de los padres de la Europa, de Europa, uno de los padres de Europa, ¿ya? Por haber buscado pues la unidad, ¿no? De este continente. O se le recuerda, por ejemplo, cuando se eh, habla hoy de la Unión Europea, a Carlomagno, o inclusive a aquellos europeos que algo han hecho por el bien de Europa, se le entrega un premio que actualmente se le conoce como el premio Carlomagno. Debería haber un premio para los que aportan para el Perú, ¿no? Un premio, no sé qué nombre le pondríamos, el premio Pachacute, el premio, no sé qué nombre, Grau, ¿no? Pues hay un premio Carlomagno. Tupac Amaru, claro, podría ser, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vemos la unión de gran parte de Europa. Y la Iglesia Católica está agradecida con todo esto. ¿Por qué? Porque toda esta Europa del imperio se volverá católico. Y gracias a este imperio es que los musulmanes no pueden seguir avanzando. Y así la Iglesia Católica se siente pues segura, ¿no? ¿Ah? Claro, diferentes nombres, ¿ya? Premio Yucra sí, no pasa nada, ¿no? Con ese nombre, Premio Yucra. Ya, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, ahí tenemos la importancia del imperio. Ya, sigamos. Administración, a ver, ¿qué dice? A ver. Ok, entonces el imperio va a estar gobernado desde su capital,
Aquisgrán. Aquí ven esta imagen, vemos el Palacio de Aquisgrán. ¿Ya? Ahí está el Palacio de Aquisgrán. Muy bien, esta es la residencia del emperador Carlomagno. ¿Ya? Ahí dice alojamiento del emperador y su familia. Aún ha quedado, aún existe parte de este Palacio de Aquisgrán actualmente. Aquisgrán es la capital. A ver, vayamos al mapa. ¿Dónde está Aquisgrán? En Alemania. Así es. El reino franco tenía como capital París. Pero el imperio carolingio o el imperio franco va a tener como capital a Aquisgrán. ¿Por qué se cambian las capitales? Pues en este caso, porque desde Aquisgrán se podía controlar de mejor manera la región que más se resistía al dominio de Carlomagno, Sajonia. ¿Sí? ¿Recuerdas a los sajones y su resistencia hasta por motivos religiosos? Ya que ellos todavía creían pues en Odín, en Thor, ¿no? Y estaban siendo convertidos a la fe católica en estos años. Así que la capital fue Aquisgrán, actualmente en Alemania, ¿sí? Aquisgrán. ¿Ya? Aunque todo esto, claro, pues era el imperio carolingio. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Como el imperio era extenso, el emperador no puede estar en todas partes del imperio. Es necesario dividirlo. Y todo estado tiene provincias para facilitar su administración. Y así lo hace Carlomagno. Carlomagno va a dividir a su imperio en provincias. ¿Ya? Esto en verdad ya existía desde antes, ¿ya? Pero lo destacamos recién ahora. A ver, las provincias del imperio se llamaban condados. Ya estaban al mando de condes, ¿sí? Así que habían decenas de condados, pues en que estaba dividido el imperio. Muy bien, pero con el tiempo se hace necesario crear otro tipo de provincia. A ver, veamos el mapa. A ver, las provincias que estaban en la frontera, como esta, la marca hispánica, la marca bretona, frente a los bretanos que están allá al norte, o por acá la marca danesa, ¿sí? Y otras marcas que están en Oriente, pues las marcas, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser las provincias fronterizas. ¿Cuál es su tarea? Pues ser defensa, ¿ya? Del imperio, ser la primera línea de defensa del imperio. Para eso, tiene que tener tropas. Entonces, vamos a hacer la diferencia que mientras un condado es una provincia interior, una marca es una provincia, ¿ya? Fronteriza, ¿ya? Fronteriza. Entonces tenemos acá, como marca más representativa, la marca hispánica, ¿ya? Ya que era territorio español, ¿no? De España actualmente. Y servía para la defensa frente a los musulmanes, ¿ya? Entonces tenemos condados en el interior y marcas en las fronteras. Muy bien, pero se podían unir varios condados, se podían unir varias de estas pequeñas provincias para que exista una provincia más grande y dárselo a algún favorito del emperador, algún hermano, algún ya importante miembro de la realeza. Entonces se creó el ducado, ya el ducado. Bien, entonces tenemos que habían condes, habían ya, no los conozco esos, habían marqueses, habían duques, dentro de la administración del imperio carolingio. Y por encima de todos ellos se encontraba el emperador. Ahora, siempre un problema es, ¿y cómo controlas a tus gobernadores provinciales? ¿Cómo los controlas? ¿Cómo evitas que hagan lo que les dé la gana? ¿Cómo hacerlo? Pues Dice tiene que haber una Dominici. fiscalía. Así es. Dos maneras. A ver, una forma es reuniéndolos. 2 veces al año, en Palacio de Aquisgrán, se reunían el emperador, Carlomagno, con sus condes, marqueses y duques. A estas reuniones se le llama los Campos de Mayo. En esa reunión es donde el emperador
les da a los gobernadores de provincias las leyes o capitulares. Estas son las leyes. Vayan a sus provincias y cúmplanlas. Muy bien, así que estos duques, condes van a sus provincias a aplicar los capitulares, la voluntad del emperador. Sin embargo, ¿y cómo fiscalizar su cumplimiento? Con los missi dominici. Correcto. Estos eran inspectores, ¿ya? Se dice que andaban de dos. Uno era civil, representaba al imperio, a Carlomagno, y el otro era un religioso, que representaba los intereses de la Iglesia Católica, quien buscaba también pues, la difusión de la fe católica por, ¿no? por esos territorios imperiales. Entonces, los missi dominici inspeccionaban a los gobernadores. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cumpliendo lo ordenado. Así había una fiscalización, un control. Entonces, este imperio carolingio va a ser un estado centralizado, es decir, con un gobernante que decide en última instancia y vigila a sus gobernadores provinciales. Por eso decimos que durante el imperio carolingio aún no existió el feudalismo plenamente. ¿Cuándo va a existir recién el feudalismo plenamente? Tras la caída de este imperio. ¿Por qué? Porque hablamos de feudalismo pleno, es decir, ¿no? Consolidado, cuando los nobles, duques, marqueses y condes, desconocen la autoridad del gobernante, del rey o emperador. Por ahora, están siendo fiscalizados, tienen que obedecer. Pero después de esto, nacerá el feudalismo. Bien, sigamos. Otra cosita importante del imperio es el renacimiento carolingio. Es decir, era necesario que la cultura, digamos, se promueva, que la cultura antigua, que era la cultura pues más desarrollada, la cultura grecolatina, la cultura de los antiguos griegos y romanos, regrese. Recuerda que cuando los bárbaros germanos invadieron Europa occidental, la cultura grecolatina decayó considerablemente en Europa occidental. En cambio, en Europa oriental, donde estaba el imperio bizantino, la cultura grecolatina se conservó. Pero en Europa occidental es donde se había caído grandemente la cultura clásica o grecolatina. Entonces, ¿qué cosa va a promover Carlomagno? El retorno de esa vieja y gran cultura antigua. ¿Ya? Muy bien. Entonces se va a promover el retorno a los estudios clásicos, es decir, estudiar, ¿no? a los autores greco-romanos. ¿Ya? Muy bien. Y en estos estudios también pues se va a buscar, digamos, unir la cultura clásica junto con los conocimientos cristianos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues a través de escuelas. ¿Cómo le llamamos a este esfuerzo de Carlomagno y del imperio y de la Iglesia Católica por hacer que la cultura clásica regrese en este tiempo, siglo IX, en el imperio carolingio? Pues le llamamos el renacimiento carolingio. ¿Ya? Le llamamos renacimiento porque la cultura clásica está renaciendo. Ahora, pero esto no va a ser tan fuerte, tan importante como el verdadero renacimiento cultural que se va a vivir todavía para el siglo XV y XVI. El renacimiento que ustedes conocen, ¿sí? De artistas como Da Vinci o Miguel Ángel. Así que este es un renacimiento carolingio, como se le ha llamado, un antecedente, digamos. Ahora, como Carlomagno sabía muy poco de educación, era analfabeto Carlomagno, pues va a tener el apoyo de un anglosajón llamado Alcuino de York, algo así como su ministro de educación, digamos. ¿Quién será el que promueva esto? Fundación de escuelas, enseñanza de las artes liberales, con apoyo de Carlomagno y la Iglesia Católica. Escuelas. Debemos saber que en Palacio de Aquisgrán va a funcionar la Escuela Palatina, ¿sí? La más importante escuela en Europa de este tiempo, la Escuela Palatina. ¿Ok?
que dice que va a ser, pues, digamos, modelo, como también las escuelas conventuales, para lo que serán años más tarde las primeras universidades europeas. La escuela palatina no era para todos, solo podían educarse en la escuela palatina los nobles. Es decir, los hijos de los condes, duques y marqueses mandaban o eran enviados a la escuela palatina para que se conviertan en el futuro en los siguientes condes, duques y marqueses. En las escuelas conventuales se formaban los clérigos o sacerdotes. Y en las escuelas parroquiales, las escuelas de pueblo, pues allí la gente común, los plebeyos, se educaban. No era lo mismo, ¿no? No era lo mismo. El nivel que le daban a la escuela parroquial obviamente era menor. Al pueblo se enseñaba lo básico, ¿sí? Digamos que una escuela parroquial era, digamos, como digamos, un nivel primaria nada más. En cambio, en la escuela palatina y las escuelas conventuales, pues se llegaba a un nivel hasta superior, podríamos decir, ¿ya? Comparándolo con nuestro tiempo, ¿no? ¿Está bien? Además, eran escuelas clasistas, como vemos. Ah, claro, nivel A, por favor. Eran escuelas clasistas, ya que eran escuelas reservadas para ciertas clases, ¿no? En la escuela palatina solo van nobles, no va la gente del pueblo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Que en la escuela palatina y en las escuelas conventuales, ¿ya? Se enseñaban las 7 artes liberales. 7 materias que se enseñaban en la antigüedad, en la antigua Grecia. Entonces están reviviendo los estudios clásicos. ¿Cuáles eran estos 7 artes liberales? Gramática, dialéctica, retórica. Estos 3, que son más que nada letras, formaban parte del trivium. Y geometría, aritmética, música y astronomía, que básicamente, ¿no?, matemática o ciencias, formaban parte del quadrivium, ¿ya? Es algo así como cuando uno va a la universidad actualmente y en el primer año o el primer ciclo, ¿qué cosa lleva? Cursos generales. Sí, yo llevé gramática, filosofía, sociología, lógica, historia, y nada de derecho, nada de leyes. Recién en el siguiente ciclo llevé curso de la carrera, de la especialidad. Igual que en la universidad ahora, en el primer año, el primer ciclo, se estudian, digamos, cosas generales, ¿sí? Como lo que estamos señalando, igual pues se enseñaba esto. Y después ya uno podía seguir los estudios en lo que ya era su formación, ¿sí? Si va a ser teólogo, si va a ser doctor en leyes, lo que sea, ¿no? Así que tenemos las 7 artes liberales, ¿ya? Muy bien. Entonces, con todo esto, estamos destacando que Carlomagno promovió la educación y también la difusión del cristianismo, ¿ya? Cuenta que Carlomagno fue a la escuela palatina para dejar de ser analfabeto. Como quien está promoviendo la educación no sepa leer, pues. Dicen que no llegó a aprender, ¿no? Bueno, algo, ¿no? Pero no, ¿no? Su mano estaba acostumbrada pues a sostener tremendas espadas de hierro, ¿no? Y no pues delgadas plumas. A veces ya la mano no permite estas cosas. Bueno, pero promovió la educación. Ya, volvamos. Bien, entonces, veamos al final de este imperio. Carlomagno murió y como solo le quedó un hijo legítimo, Luis o Ludovico, él va a ser su heredero. Será llamado Luis, ya seguramente, Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Entonces, él ya gobierna tras Carlomagno. Carlomagno ya había muerto, así que él asume el poder. Pero ¿qué ocurre en este tiempo? El imperio carolingio comienza su crisis, ¿ya? Uno, porque Carlomagno era el gran emperador que había establecido el orden y ahora no está. Está Luis el Piadoso, que no tenía la misma fuerza de su padre, ¿no? Pero además, porque Luis el Piadoso quería entregarle el poder a uno de sus hijos. Por acá aparece Lotario. ¿Ya? Sin embargo, tenía otros hijos.
¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta historia del imperio cuando gobernaba Luis el Piadoso? Se van a dar constantes guerras civiles dentro del imperio. Los hijos contra el padre, ¿ya? Los príncipes contra el emperador, y entre hermanos se van a pelear, ¿ya? Así es, lo que busca Luis o antes Carlomagno es que tal vez lo mejor sea que un hijo herede todo. Pero antes, la costumbre del reino franco era que todos los hijos asuman el gobierno de una parte, de un pedazo. Entonces, esto debilita al imperio. ¿Ya? Ahora, ¿y qué hacen los nobles, los condes, los duques, los marqueses? En medio de esta situación, desobedecen al emperador. ¿Ya? Entonces, estos nobles están convirtiéndose en lo que llamaremos, pues, en un momento, señores feudales. ¿Y qué es lo que complica más las cosas? Nuevas amenazas que aparecen. ¿Ya? En un siguiente mapa veremos que en el norte, ¿ya? No se ve acá, pero acá está Dinamarca, ahí al norte, y más al norte Suecia, Noruega, están los vikingos. Los vikingos comienzan a atacar a, a los anglosajones y también al imperio carolingio. Y Luis el Piadoso no va a tener las fuerzas por las peleas internas para poder rechazar completamente a esos vikingos. Así que peleas internas y ataques externos debilitan al imperio carolingio. Se murió Luis el Piadoso y Luis había nombrado a Lotario como su heredero, su hijo Lotario. Pero sus hermanos le hicieron nuevamente la pelea. Carlos y Luis le hicieron la pelea a Lotario. Lo derrotaron y le obligaron a firmar el Tratado de Verdún del año 843. ¿Qué es lo que establece este Tratado de Verdún? Pues la división del imperio en tres partes. La zona roja es el territorio que le dieron a Carlos el Calvo, ¿ya? Esto será conocido como Francia. A Luis, llamado el Germánico, le van a dar pues las tierras germanas, ¿no? Lo que llamaremos Alemania con el tiempo. Se dice que con este reparto nacieron Francia y Alemania, dicen. Y a Lotario le dieron las tierras en medio, ¿ya? Es decir, el norte de Italia, Suiza, Países Bajos, Bélgica, ¿ya? Bueno, acá están los estados pontificios, que, digamos, es un territorio protegido, digamos, por el imperio, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es la desintegración del imperio carolingio. Se partió. Con el tiempo, la partición va a continuar, ¿ya? Ahora son 3 pedazos, con el tiempo serán 4, 5, 10 pedazos. Es decir, Europa va a ir atomizándose, va a ir desmembrándose. La unidad que le dio Carlomagno terminó, y esa división va a ser un factor para el nacimiento del sistema feudal. ¿Ya? Bien, entonces señalamos, consecuencia de la integración, debilitamiento del poder central, es decir, ya no hay un emperador poderoso que controle todo. Ascenso de los señores locales, es decir, los nobles, duques, condes, marqueses, ahora, al ver que el gobernante es débil, no como antes Carlomagno, ahora comenzarán a hacer lo que les dé la gana. Estos señores, condes, duques, se convertirán en señores feudales, ahora que el imperio ha desaparecido. ¿Ya? Muy bien, y como esto se parte, ya no tienen la fuerza para resistir como antes, los vikingos harán de las suyas, junto con otros bárbaros. Y el nacimiento del sistema feudal. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar esto y continuamos inmediatamente ya con el tema siguiente, el feudalismo. Bien, el feudalismo es un sistema económico, social, político, que va a desarrollarse en esta Europa a partir del siglo IX. ¿Por qué a partir del siglo IX? Porque en el siglo IX fue cuando desapareció el imperio carolingio. ¿Recuerdas? Con el Tratado de Verdún en el año 843. Este feudalismo es un sistema, pues, que tiene elementos como nos muestra esta imagen. Castillos, donde los nobles locales se van a proteger,
Desde ahí ejercerán su poder, población campesina, o la gente que vive en el campo, la ruralización. Ajá. Entonces, esto es un proceso que empezó desde que cayó el Imperio Romano de Occidente, pero ahora ya está, digamos, completando sus características para hablar ya correctamente del sistema feudal. Así que decimos que el feudalismo fue un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa. Eso no quiere decir que solamente se dé feudalismo en Europa. El feudalismo va a existir pues, en casi todo el mundo. ¿Ya? Solo que estamos estudiando nosotros hoy al feudalismo europeo, ese que se dio en la Edad Media. Pero China tuvo su etapa feudal, hasta Perú tuvo su etapa feudal o semifeudal en tiempos del virreinato, ¿no? ¿Ya? Bien, en Europa, que estamos viendo, este feudalismo se va a desarrollar, dice, durante la Edad Media o Medioevo. Pero como la Edad Media dura 1000 años, desde que cae Roma en el año 476 hasta que cae Constantinopla en 1453, prefiero, en vez de hablar de Edad Media, hablar de Medioevo. Para algunos, Medioevo es igual a Edad Media, 1000 años. Sin embargo, para otros, nosotros lo manejamos de esa forma, Medioevo es una parte de la Edad Media, una etapa de la Edad Media. Entonces decimos que existió una alta Edad Media o temprana Edad Media, un Medioevo y una baja Edad Media. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el siglo IX, X, XI, XII, ¿ya? XIII, son los siglos en que el feudalismo se desarrolló con fuerza. Y a estos siglos, a esta parte de la Edad Media, es lo que estoy llamándole medioevo. Entonces, cuando me refiera a la Europa medieval, me voy a referir a la Europa feudal. ¿Está bien? A la Europa feudal. ¿Ya? Así que vamos a usar como equivalentes medioevo y feudalismo. La época feudal o la época medieval. ¿De acuerdo? Bien, ahora, según el materialismo histórico, o según Carlos Marx, pues el feudalismo fue el tercer modo de producción. Ah, esto lo hemos visto antes, ¿ah? ¿Recuerdas? Los modos de producción son las formas de organización económico-social en la cual, pues, los pueblos han generado sus medios de subsistencia. Decíamos que existieron varios modos de producción. ¿Cómo se llamó el primer modo de producción? Pues la comunidad primitiva. Comunidad primitiva. Claro. ¿El segundo? Esclavismo. Así es. Entonces, estamos ahora estudiando el tercer modo de producción, el feudalismo. Y la próxima semana empezaremos a estudiar el cuarto, el capitalismo. Muy bien. Entonces, lo definimos también como el tercer modo de producción. Listo. Bien, entonces el feudalismo, a grandes rasgos, viene a ser un sistema en el que dominaron los señores feudales, es decir, nobles, propietarios de grandes tierras, y donde también la Iglesia Católica tuvo gran poder e influencia. ¿Ya? Ok. Así es, ¿no? A ver. El feudalismo entonces se basa en el control de la tierra. ¿Ya? En tiempo del esclavismo, la tierra estaba siendo trabajada por esclavos. ¿Sí? En el Imperio Romano, los esclavos eran los que producían en la agricultura. Pero en tiempo del feudalismo ya no son los esclavos, sino otros hombres a los cuales vamos a llamar los siervos de la gleba. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasamos del trabajo de los esclavos al trabajo de los siervos? De los hombres que no tenían nada de libertad a los que van a tener una libertad limitada, los siervos. Pues esto lo vemos en el colonato. El colonato fue una forma de arrendamiento de tierras que se desarrolló en el Bajo Imperio Romano. ¿Ya? Así que un ratito retrocedemos a los últimos años del Imperio Romano.
el llamado Bajo Imperio. Un tiempo en que el Estado romano necesitaba ingresos, porque ya no conquistaba, y estaba en conflictos internos y externos, el Bajo Imperio va a elevar los impuestos. Por ejemplo, ahora si tú tenías esclavos, debías de pagar por ellos. Entonces, la posesión o la propiedad sobre esclavos se volvió algo un poquito caro. Y fuera que los esclavos nunca fueron trabajadores altamente productivos. Porque ¿qué ganaba un esclavo con su trabajo? Nada. El amo se apropiaba de todo o casi todo. Entonces el esclavismo está en crisis. Muchos se están liberando, o inclusive los amos le van a dar la libertad a sus esclavos. ¿Y por qué? Para ya no pagar impuestos por tener esclavos al Estado. ¿Ya? Entonces imagínate, un latifundista romano le da la libertad a sus esclavos, al esclavo libre se le llama liberto, pero como liberto no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, ¿qué hace el latifundista? Su tierra la parcela, es decir, la divide en lotes, y estas parcelas las ofrece en arriendo o alquiler a esos libertos, ¿ya? O también a bárbaros que estaban entrando pacíficamente en ese tiempo. Todo esto antes que ocurran las invasiones de los germanos sobre el imperio de Occidente. Entonces, de esa manera, estos colonos bárbaros o estos libertos van a arrendar esas tierras y van a trabajarlas. Y van a pagarle una renta al dueño de la tierra, el latifundista. De esa manera, el latifundista romano ya no está produciendo con mano de obra esclava, sino mano de obra libre. Pero como ellos vivían y comían de una tierra que no era suya, su libertad siempre quedó, digamos, restringida, ¿ya? Ante el dueño de la tierra. Entonces, estos libertos o colonos son los que siglos más tarde le llamamos los siervos de la gleba. Estas parcelas le llamaremos mansos en un ratito. Y estos latifundistas le llamaremos en un momento señores feudales. ¿Ya? Entonces decimos que el colonato, esta forma de arriendo de tierras, fue un antecedente del feudalismo. Antecedente, claro, porque el colonato se dio en el Bajo Imperio, siglo III, siglo IV, y el feudalismo lo vemos siglo IX, siglo X, XI, ¿ya? El colonato. Muy bien. ¿Por qué se da el feudalismo? ¿Por qué este sistema termina, pues, imponiéndose? Porque el sistema anterior ya no daba para más. El sistema esclavista estaba descomponiéndose. Los esclavos conseguían su libertad, o sus mismos amos le daban la libertad para luego tenerlos como arrendatarios de sus parcelas. Así es. O también el hecho de que el sistema esclavista, como hemos dicho, era poco productivo. Poco productivo. Muy bien, entonces, este sistema esclavista tenía que ser reemplazado por otro, por el sistema feudal. ¿Ya? Así como el feudalismo demostró con el tiempo ser también poco productivo y será reemplazado por el capitalismo. Ya veremos eso. Bien, ¿qué más? Hemos dicho que para que los nobles tengan realmente el poder, era necesario que aquellos que estaban por encima, reyes o emperadores, estos se debiliten. Claro, tal vez por ahora hay que obedecer a los padres, ¿no? Pero más adelante, cuando los padres ya estén viejitos, estén enfermos, ¿quién va a asumir el control de la casa, no? Pues ustedes, ¿no? Los hijos asumen el control, ¿no? Con el tiempo, pues. Entonces, cuando los reyes o emperadores ya no tenían la fuerza para controlar a los nobles, como era antes en tiempo de Carlomagno, es que el sistema feudal va a poder desarrollarse con todas sus características. Por eso destacamos que con la desintegración del Imperio Carolingio, el año 843, la consecuencia es el desarrollo del sistema feudal. ¿De acuerdo? Y a todo esto se le suma las invasiones bárbaras. ¿Ya? En el siglo IX, los bárbaros están nuevamente atacando
a los europeos. A ver, ya para este tiempo, a los francos ya no los llamamos bárbaros. Ni francos le llamamos siquiera, ya para ese tiempo le llamamos franceses. Y a los de esta isla, ya no anglos o sajones, sino ya le llamamos ingleses. Es decir, los que antes habían sido los bárbaros germanos que habían dominado Europa, pues ahora ya no le llamamos bárbaros porque ya han asimilado la religión católica, han cambiado su idioma, sus costumbres, eh, la cultura, parte de la cultura clásica, ¿sí? A los pueblos que están más allá y que ahora van a querer entrar a Europa, a esos otros son los que vamos a llamarle bárbaros en este tema. Entonces, ¿quiénes eran estos nuevos bárbaros? Pues hablamos de, como dice en este mapa, sarracenos, es decir, pueblos musulmanes del África, ¿ya? Como vemos, están causando ataques en el Mediterráneo, ya que estos sarracenos están en África. O también hablan de magiares o húngaros, ¿ya? Por acá la flechita roja. Así es, hoy existe pues un país por acá más o menos llamado Hungría, ¿sí? Hungría, también están los búlgaros, eslavos, pero el pueblo bárbaro más temido en estos años va a ser el que vivía al norte de Europa, los vikingos, ¿ya? Los vikingos. Entonces, estos vikingos, húngaros, búlgaros, etcétera, van a ocasionar ataques en el siglo IX y siglo X contra los europeos, contra franceses, ingleses, alemanes, etcétera. Entonces, hablamos de nuevas invasiones bárbaras, la segunda oleada de invasiones, ¿ya? Muy bien, y destacamos a los vikingos. ¿De dónde eran los vikingos? Pues en el mapita, nos muestra el mapa, los vikingos eran del norte de Europa. A ver, por acá verán ustedes Jutlandia. Jutlandia es una península donde actualmente está Dinamarca. O Escandinavia. Esta es una enorme península que está al norte de Europa, no se ve completa Escandinavia, ahí está. Por acá van a estar los noruegos y por acá los suecos. ¿Ya? Así que las tierras vikingas eran estas penínsulas que actualmente vienen a ser Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Ya? Muy bien, ahí estaban los vikingos, también llamados normandos o escandinavos. ¿Ya? Y aquí los vemos con sus barcos que asemejaban la forma de un dragón, dominando los mares. Porque mientras los carolingios habían sido fuertes en tierra, en el mar no eran fuertes. Los vikingos se volvieron la fuerza marítima en estos años, dominando el mar Báltico como el mar del norte, inclusive el Atlántico, e irán hasta el Mediterráneo. ¿Ya? Los vikingos asolaron el norte de Europa. Acá nos indica que atacaron a los reinos británicos. ¿Sí? Los reinos británicos, está en plural porque habían varios reinos, aún no se habían unificado. Así que los vikingos llegaron inclusive a invadir esta isla. ¿Ya? Atacaron a lo que fue el Imperio Carolingio, que ahora está partido. ¿Ya? ¿Te imaginas si el imperio hubiera mantenido su unión, si Carlomagno estuviera vivo todavía? Tal vez los vikingos no habrían logrado esto, ¿no? Pero ahora que acá, en esta parte, está Carlos el Calvo, ¿sí? Que gobierna lo que hoy es Francia, los vikingos lograron, como fue una pregunta de Misión de San Marcos, entrar a través del río Sena. El río Sena es un río navegable. Los barcos vikingos, como tenían poco calado, es decir, no se hunden mucho en las aguas, pueden entrar por un río como el Sena. ¿Y hasta dónde llegaron los vikingos? Llegaron hasta París, la capital de Francia, asaltándola. ¿Lo habrían conseguido si el imperio se hubiera mantenido unido? Tal vez no, ¿ya? Entonces, la desintegración del imperio carolingio posibilitó estos ataques. ¿Ya? San Marcos nos preguntó por aquel pueblo que atacó por el río Sena en este siglo IX. Pues fueron los vikingos, la amenaza en el norte de Europa.
París fue saqueada en el año 845, poquito después de la desintegración del imperio. Todas las peleas internas posibilitaron los ataques externos. Así es, los países escandinavos eran las tierras de los vikingos en el pasado. Pensar que antes eran guerreros, pues, ya tremendos, ya muy toscos, muy... Ahora, pues, se conoce a los países escandinavos como, pues, países con una civilización, ¿no? Muy avanzada, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? Las cosas de bárbaros a lo más civilizados, digamos, entre comillas. Ok, listo. Entonces, ahí vemos que los vikingos inclusive ya fueron al Mediterráneo, u otros cruzaron Europa Oriental queriendo atacar Constantinopla. ¿Ya? Un tiempo les quitaron el control del río Sena y gran parte del norte de Francia, donde nació un ducado de vikingos llamado Normandía, que fue un ducado independiente respecto de Francia por buen tiempo, ¿no? Así que tenemos cómo se va formando el feudalismo, a través, pues, de estas particiones y a través de estos ataques que generaron tanto miedo que el pueblo buscó apoyo, buscó protección en los nobles. Y los nobles se convertirán, pues, en los nuevos gobernantes de esa gente, en señores feudales. La decadencia del poder de los reyes, el fortalecimiento de los nobles, son causas para que surja el feudalismo. ¿Ya? Todo esto en el siglo IX, los años 800 tantos. ¿Ya? Cuentan que en este siglo, Carlos el Calvo, rey de Francia, ¿sí? Él era nieto de Carlomagno, como sabemos, él, iba a una campaña, así que le dijo a su gente, no puedo protegerlos ahora, búsquense un señor, un noble que los proteja. A este edicto o capitular se le llama el edicto de Mersenne. Y así que hizo la población, pues buscó a un noble, a un conde, a un marqués, un duque para que le protejan. Y ese conde, ¿qué le dice? Yo los protejo, tengo un castillo, pero a cambio de mi protección, ahora ustedes me van a obedecer a mí. Ahora yo soy su rey. No, pero usted no es el rey, no tiene corona. Pues, ya, así no lo sea, lo soy para ustedes. De esa manera, estos nobles ahora creen ser los reyes en las tierras donde se encuentran, frente al pueblo a los que protegen, entre comillas. Y así esos nobles se volvieron señores feudales. ¿Ya? Todo un señor feudal no es un simple dueño de grandes tierras. Ese señor feudal se cree el gobernante, desconoce al verdadero gobernante, el rey. Luego, el mismo Carlos el Calvo, en el edicto de Quercy, establece que esas tierras que se le dio a los nobles, esos condados, ducados, marcas, ahora el noble lo puede heredar a sus descendientes. ¿Ya? Todo para conseguir su apoyo para las guerras contra los bárbaros. Y así estos nobles ya podían heredar la tierra a sus hijos. No a todos los hijos. A partir de ahora solamente se va a heredar al hijo mayor. Derecho de primogenitura o derecho de mayorazgo, se le conoce a eso. Y así, con estos edictos, también se forma el sistema feudal. Muy bien. No sé si podría quedarme unos minutitos más. Chicos, podría quedarme unos Profesor, 5 no hay minutitos problema. más. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Gracias, chicos. Bien, a ver, entonces avancemos. A ver, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a comparación de la antigüedad, cuando la gente vivía en ciudades, como las polis griegas o las ciudades romanas, ¿qué ocurre en esta Edad Media? La gente ha ido abandonando las ciudades y está viviendo en el campo. Desde las primeras invasiones bárbaras y ahora, sobre todo con esta segunda invasión bárbara, la gente ha abandonado las ciudades y así como se muestra en esta imagen, está viviendo en el campo. A esto le llamamos ruralización.
¿Ya? Por acá lo puse, ruralización. La población está viviendo en el campo, y en el campo la economía pues es diferente a la economía en la ciudad. En la ciudad hay talleres de producción, en la ciudad son centros de comercio, ahí circula el dinero, ¿ya? Etcétera. En cambio, en el campo se hacen otro tipo pues de labores, ¿ya? Muy bien. Entonces decimos que la economía feudal se centró en la agricultura y la ganadería, en actividades agropecuarias, como se les conoce a estos dos. Ahora, cada pueblo de cada feudo va a producir todo lo que necesitaba. Alimento, ¿sí? Vegetales, en carnes, en leche, o en vestimenta, en vivienda, etcétera. Como cada pueblo producía lo que necesitaba, ya no necesitaba comprar a otro pueblo o a otra ciudad o a otro reino. Entonces decimos que se desarrolló una economía de autoabastecimiento o autárquica, ¿ya? Es decir, unidades cerradas en lo económico, ¿ya? Cada zona producía lo que necesitaba. Esto favorece la decadencia del comercio. El comercio era difícil de practicar en estos años porque, a ver, si quieres navegar para transportar tus mercancías, hay bárbaros. En el norte los vikingos, en el sur los sarracenos. O si quieres ir por tierra, te pueden asaltar. No había nada de seguridad en este tiempo, ¿no? O te dificulta el hecho de que ya no están acuñándose muchas monedas. Y el trueque no es negocio, pues, para los comerciantes, ¿no? Tienen que ser monedas de oro, ¿no? O cada noble quiere acuñar ahora su propia moneda. Y si llegas y este pueblo está produciendo lo que tú vendes, tampoco, ¿no? El comercio decae. No desaparece, pero sí decae considerablemente en la economía feudal. Muy bien, lo más importante acá es ser dueño de grandes tierras, ¿sí? En una economía rural, pues lo más importante es la propiedad sobre la tierra. Y estas grandes propiedades territoriales le llamamos latifundios o feudo. Es el término adecuado en este medioevo, es feudo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta Europa va a dividirse en grandes propiedades territoriales conocidos como feudos. ¿Y cómo se hace para que cuando muere el dueño del feudo, el feudo no se divida como había ocurrido hasta ese tiempo, entre varios hijos? Solo uno de ellos debía tener la propiedad completa. ¿Quién? ¿Quién de los hijos? El mayor. Pues el mayor. El hijo varón mayor. ¿Ya? Legítimo. Porque si ha nacido de una aventurilla, pues no tiene derecho. Tiene que ser dentro del matrimonio para que tenga derecho en ese tiempo. Si naciste fuera del matrimonio, ¿cómo te llamaban en esa época? Bastardo te llamaban. Y no tenías derechos. ¿Ya? Bien, entonces se buscaba de esa manera. Perdón, me preguntaron algo. ¿Ya? Por cierto, también hay otro término acá a conocer, segundón. A ver, entonces, yo por ejemplo tengo hermanos mayores. Si hubiera nacido en época feudal, no, yo no sería un bastardo, ¿verdad? Porque yo nací dentro del matrimonio también. Pero, como no soy el mayor, yo sería un segundón. Se le llama segundones a los hijos dentro del matrimonio, ¿ya? Pero que no son, pues, los primogénitos. Los segundones no heredaban. Heredaba todo el mayor. Esto para, pues, poder mantener la unidad de la tierra o la unidad del reino también en cuestiones políticas. ¿Ya? Algunos se han cansado, parece. A ver, en lo social, la gente se va a dividir en tres grupos: pellatores, oratores y laboratores. ¿Ya? ¿Qué significan estos términos? Los que pelean, ves este hombre que está con armadura. Los que rezan, los oradores, ves este hombre, es un sacerdote, está rezando. Y los laboratores son los que trabajan. ¿Ves? Está con su azada
es un, ¿no?, agricultor, ¿ya? Así que tenemos una población dividida en 3 grupos llamados estamentos, ¿ya? Así es, en la Europa medieval vemos una sociedad estamental, como fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué es un estamento? Un sector cerrado, eso significa que si tú naces laborator, jamás vas a ser bellator. Si naces bellator, jamás vas a convertirse en laborator. ¿Ya? Naces y mueres dentro de un estamento. Algo así como eran las castas en la India, aunque las castas eran pues ya a nivel, ¿no? Muy bien. Y también deciden a qué te dedicas. Pues los bellatores se dedican a la guerra, los oratores a la religión, ¿no? Los laboratores son los que tienen que trabajar, producir artesanos, agricultores, pastores, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no hay movilización social en el medioevo. Es decir, el que nace en el estamento bajo no puede ascender, por más esfuerzo que realice en su vida. El que nace en el estamento superior no puede descender. ¿Ya? Es una sociedad donde no había movilidad social. Esta sociedad no nos gusta porque nosotros queremos progresar, ¿ya? Por eso el feudalismo será atacado más adelante, como con la Revolución Francesa, para permitir que los que están abajo puedan ascender, cosa que no se permitía en tiempos feudales. Los bellatores eran el estamento de los nobles o de los guerreros. Bellator significa, pues, guerrero, caballero, como se dice en ese tiempo. Y los caballeros lo eran desde que pasaban por una ceremonia llamado el espaldarazo, como vemos en esta imagen. Una reina está colocando una espada sobre el hombro de un joven noble, ¿sí? No lo mata, ¿no? Le pone la espada, ¿ya? Despacito, y le dice, pues, te nombro caballero, ¿no? Luego coloca la espada en el otro hombro, ¿ya? Del derecho al izquierdo. Y así, el espaldarazo convertía a un joven de la nobleza en un caballero, ¿ya? Que era lo que todo varón noble quería ser, un caballero, ¿no? ¿Sí? Un guerrero, ¿no? Muy bien, ellos son los bellatores. Los bellatores tenían el control de la tierra y de los siervos. Están los oradores, que eran los sacerdotes, ¿sí? Ahí vemos. Así es, ellos eran los que más educación habían recibido y ellos eran los que enseñaban. En ese tiempo, la educación era religiosa, no una educación civil o laica como ahora, donde los que enseñan, los profesores, pues no son sacerdotes, ¿no? En ese tiempo lo eran, ¿no? Y de esa manera, pues, se le transmitía a la gente, desde pequeños, en qué debía de creer, en qué debía de pensar, ¿no? El control ideológico de parte de la Iglesia Católica. Y los laboratorios, pues, eran la población trabajadora, mayormente campesinos. Habían 2 tipos de campesinos. Estaba el villano, que era el campesino libre, y el siervo de la gleba, que era el campesino semilibre. ¿Por qué uno es libre y el otro no? Porque el villano tiene tierra propia. En cambio, el siervo no tiene tierras y vive dentro de un feudo, es decir, vive en la propiedad de otro, y por eso su libertad queda restringida. Ustedes saben lo que es vivir en la propiedad de otro, ¿no, muchachos? Ya cuando tengan sus casas propias, su departamento propio, ahí ya serán, pues ahí ya su libertad será plena, ¿no? Ok, el siervo era parte de la tierra, así lo consideraban, adscrito a la tierra, parte de la tierra como lo es una roca, o en la casa de la suegra si no van a hacer nada libre, o pues como un árbol, ¿no? Cuyas raíces están pues, ¿no?, ahí adheridas al suelo, ¿no? Igual consideraban al siervo. De tal manera que si un señor vendía su tierra, los siervos, como no podían desligarse de la tierra, pasaban al otro señor feudal. Así es. Muy bien. Estos siervos recibían de parte del señor feudal un manso o parcela.
Como recuerdas, antes los libertos recibieron, en la antigua Roma, recibieron un manso del señor feudal. Y como están viviendo y comiendo de lo que producían en ese manso, los siervos debían de pagar tributos al señor feudal. Por cierto, a pesar que estamos hablando del feudalismo, el esclavismo no ha desaparecido completamente. Siguen habiendo esclavos, ¿ya? Así que no se confundan entre esclavos, que no tienen nada de libertad, ¿ya? Y siervos, que tienen una libertad a medias. En teoría son libres, no se les puede matar porque les dé la gana, por ejemplo. No se les puede vender a los siervos, como sea el esclavo, pero como viven en la tierra de otro, su libertad queda a medias. Bien, chicos, me parece que ahora sí ya no podemos avanzar más. Me gustaría terminar con esto, que viene una pregunta de San Marcos. Vemos acá un feudo, donde está el castillo, vivienda, ¿no? Del señor feudal. De aquí ejerce su poder. Y como vemos, el feudo tiene dos zonas importantes. Una parte de su feudo, el señor lo ha repartido entre sus siervos, los mansos. El señor sigue siendo dueño de todo, pero los siervos tienen el control, la posesión, el usufructo de estos mansos. Ahí cultivan para ellos. Muy bien, otra parte del feudo, el señor se lo ha reservado. A eso se le llama la reserva señorial. ¿Está bien? Entonces, los siervos, como están viviendo y comiendo de las tierras del señor, ¿qué tenían que hacer obligatoriamente? Trabajar para el señor feudal, sembrando en la reserva señorial. No recibían paga. Ya era su deber por estar viviendo dentro de las tierras. Acá no hay trabajo asalariado, eso es capitalismo. Acá hay trabajo gratuito porque estás viviendo en la tierra del señor. ¿Ya? Bien, entonces, no, ni los siervos ni los villanos podían ser nobles. La nobleza se heredaba de padres a hijos, ¿ya? Así que no, no se puede. ¿Ya? Preguntan, ¿no? en el chat, no se puede. Más adelante, cuando el feudalismo ya esté en crisis, sí se va a poder. Más adelante, los reyes pondrán en venta títulos de nobles. Y más adelante, empresarios llamados burgueses comprarán esos títulos. Así que de burgués, del estamento bajo, pasarán a ser nobles. Pero eso solamente va a ocurrir en contadas ocasiones y más adelante. Por ahora, no. Los villanos son campesinos, son de pueblo, y los nobles, pues, son otra cosa, ¿no? Así es. Bien, chicos, entonces, vamos a quedarnos aquí. Vayan resolviendo las preguntas y recuerden que pues se les ha mandado las claves a través del intranet. Ya, muchachos, entonces, gracias por dejarme unos minutos más. Nos vemos la próxima semana.